Hola, mi nombre es Sofía Domeniconi, soy médica residente del Servicio de Gastroenterología del Hospital San Martín y les presentaré la clase correspondiente al curso de endoscopía terapéutica avanzada y desarrollaremos las opciones terapéuticas disponibles para el tratamiento de varices gástricas. En cuanto a los objetivos planteados, se busca especificar indicaciones del tratamiento de las varices gástricas, desarrollar las técnicas y opciones terapéuticas, describir los materiales utilizados y las medidas de seguridad de la técnica y, por último, evaluar las tasas de éxito técnico, clínico y complicaciones. Las varices gástricas son una complicación de la hipertensión portal y se presentan en aproximadamente el 20% de los pacientes. El conocimiento acerca de su historia natural y fisiopatología es incompleto y diferente al de las varices esofágicas. La clasificación de Sarin es la recomendada por los consensos de Baveno y denomina a las varices esófago-gástricas según su disposición anatómica. Las GOV1 son las varices esófago-gástricas ubicadas desde el esófago continuando por la curvatura menor. Las GOV2 son las varices esófago-gástricas tipo 2 que inician su trayecto desde el esófago y continúan por la curvatura mayor. Las IgB1 son las varices gástricas aisladas tipo 1 ubicadas en el fundus gástrico y, por último, las IgB2 son las varices gástricas aisladas tipo 2 ubicadas en el antro gástrico. Actualmente, la terapia de elección para tratar las varices gástricas GOV2, IgB1, IgB2 es el adhesivo tisular N-butil-2-cianocrilato. En cuanto a las indicaciones del tratamiento, se puede dividir en tres escenarios clínicos. Por un lado, la prevención primaria puede realizarse mediante tratamiento farmacológico con agentes beta-bloqueantes o con la inyección con N2-butil-cianocrilato, como se ha planteado en el consenso de Baveno número 6, en el cual no se puede hacer una recomendación fuerte ya que carece de evidencia que lo avalen. En cuanto a la prevención secundaria, es decir, luego de un sangrado activo, se puede realizar inyección con N2-butil-cianocrilato o puede incluirse, además de la inyección con N2-butil-cianocrilato, la colocación de dispositivos endovasculares denominados COIL. Y por último, el escenario del sangrado activo. Se denomina técnica convencional aquella realizada con el endoscopio. Como todo procedimiento, requiere la preparación del paciente, debe realizarse una pseudoanalgesia del mismo con intubación orotraqueal, así como también, en casos requeridos, realizar una profilaxis antibiótica en pacientes con cirrosis avanzada y o tratamiento prolongado con quinolonas. Esta puede realizarse con ceftriaxona. En cuanto a la semiología endoscópica, debe realizarse para observar dónde se ubica la variz, ver su tamaño y su consistencia. Esto nos permite ubicarlo según la clasificación de Sarin y poder realizar un correcto abordaje. El primer paso de la técnica consiste en realizar una preparación de una solución con 0,5 mililitros de N2-butil-cianocrilato y 0,5 mililitros de lipiodol en una jeringa de 3 mililitros. Se realiza una punción intravaricial con aguja de 21 gauge, se inyecta esta solución de N2-butil-cianocrilato y lipiodol, permaneciendo al menos 20 segundos en el sitio de inyección. Se retira la aguja y posteriormente el asistente debe instilar a través de la misma agua destilada antes de retirarla por el canal de trabajo para remover todos los restos de la solución. Se podrá administrar alícuotas de un máximo de 1 mililitro por vez y la dosis máxima por sesión es de 4 a 5 mililitros. Por último, se comprueba la consistencia del vaso por medio de la palpación a través de un catéter
y se recomienda la internación para control evolutivo por al menos 24 horas del paciente. Se recomienda a su vez el control endoscópico entre 3 y 4 días post-terapéutica para valorar la semiología de la variz indurada. El seguimiento a largo plazo se puede realizar con un control endoscópico de la erradicación entre 3 a 6 meses posteriores. Con posición de retroflexión se realiza la semiología endoscópica valorando la consistencia del vaso y se procede a la inyección del mismo con la aguja de 21 gauge. Se inyecta la solución de lipiodol y N2-butilcianocrilato durante 20 segundos. Luego se lava el contenido con agua destilada y por último se realiza la semiología del molde, es decir, evaluar la consistencia de la variz inyectada. Podemos observar que no existe ninguna hemorragia luego del procedimiento y la consistencia es la adecuada. Como todo procedimiento endoscópico, puede presentarse dificultades técnicas. Las mismas pueden prevenirse conociéndolas y a su vez con un entrenamiento del operador y del asistente para poder resolverlas en caso de que ocurriesen. En primer lugar, puede ocurrir que se adhiera la aguja a la variz durante el procedimiento. Se produce al demorar la retracción de la punta de la aguja luego de la inyección. Lo que se sugiere es esperar que la mezcla se solidifique y luego retirarla con una pinza. En cuanto a la obstrucción de la aguja, suele suceder por un insuficiente lavado con agua destilada posterior a la inyección. Se sugiere reemplazar la aguja con una nueva. En cuanto a la adherencia del pegamento al endoscopio, debe prevenirse manteniendo una distancia prudencial con el sitio de inyección, manteniendo la insuflación de manera constante y evitando la aspiración posterior a la inyección. En cuanto a las complicaciones del procedimiento, la tasa global de complicaciones es del 36% y a su vez se puede subclasificar en sistémicas o locales. Dentro de las sistémicas, las menores son la pirexia, el dolor abdominal y la bacteriemia, y las mayores el embolismo pulmonar y la muerte. En cuanto a las locales, puede producirse un sangrado interprocedimiento o la inyección paravaricial de la pared. Ahora desarrollaremos el embolismo pulmonar, que es de las más temidas de las complicaciones. El embolismo pulmonar tiene una incidencia variable en las publicaciones que va desde el 0,7 al 4,6%. Los factores predisponentes relatados son los shunts arteriovenosos, las comunicaciones interauriculares como el foramen oral permeable o defecto septal atrial, las varices grandes, el uso de más de 4 mililitros durante la sesión relacionado al lipiodol. Y en cuanto a la fisiopatología, se produce una migración de la solución a través de las venas esplénicas o shunts gastrorrenales accediendo al sistema pulmonar por la vena cava inferior. En cuanto a las manifestaciones clínicas del embolismo pulmonar, pueden presentarse con tos, dolor de pecho, taquicardia, disnea, desaturación e incluso el fallecimiento del paciente. Estudios demuestran que la muerte ha sido relacionada con condiciones previas del paciente como el hepatocarcinoma o cirróticos en estadios Child C. El diagnóstico se realiza mediante la TAC de tórax y abdomen sin contraste o con una angiotomografía con contraste. Romero Castro
realizó técnica guiada por ecoendoscopía y reportó una incidencia del 57%, del cual solo el 10% fue sintomático. Ben Müller reportó una incidencia de 0,7 con síntomas. Las imágenes radiológicas permiten evaluar el signo del molde vascular y a nivel pulmonar se pueden observar imágenes radiológicas radioopacas en los vasos pulmonares. La conducta es un manejo multidisciplinario en unidad de cuidados intensivos. Las series de casos valoran el éxito terapéutico teniendo en cuenta la tasa de hemostasia y la tasa de resangrado. A continuación realizaremos una revisión bibliográfica de dichos parámetros. La hemostasia se define como la ausencia de sangrado clínica y o endoscópicamente detectable luego de la inyección de N2-butilcianocrilato en pacientes con hemorragia activa. La efectividad reportada ronda entre el 90 y el 100% en las diferentes series. El éxito del tratamiento se define como hemostasia y ausencia de resangrado en varis donde se realizó la terapéutica y el control endoscópico que confirme la erradicación de las varices gástricas. Las tasas de resangrado se definen de acuerdo a si existe un sangrado activo o estigmas de sangrado endoscópico proveniente de la variz inyectada o varices continuas luego del quinto día de un episodio de hemorragia tratada con N2-butilcianocrilato. Se denomina temprano cuando ocurre dentro de los primeros 30 días y tardío cuando es posterior a los mismos. El resangrado reportado varía de 0 al 58%, con un promedio del 16%. En cuanto al temprano, es del 6%. El siguiente es un estudio retrospectivo de 455 pacientes que tuvieron sangrado activo por varices gástricas tratados con inyección con N2-butilcianocrilato guiado por endoscopía, con un seguimiento de 528 días desde enero del 2004 hasta julio del 2013 en un centro en Corea. Se observaron variables que podían influir en la tasa de resangrado. Se demostró que el child de los pacientes cirróticos, la presencia de hepatocarcinoma y la falla en el tratamiento de la hemostasia primaria condicionaban mayores tasas de mortalidad en caso de resangrado. En la siguiente tabla se resumen los diferentes estudios que se realizaron entre el 2007 y el 2011 en serie de casos y retrospectivos, detallando tasas de hemostasia de entre el 95 y el 100% y tasas de resangrado que van desde el 7 hasta el 28%. En cuanto a la experiencia de nuestro centro, se realizó un estudio retrospectivo observacional de 106 pacientes, 41 mujeres y 65 hombres con una edad promedio de 54 años que recibieron tratamiento en nuestra unidad con N2-butilcianocrilato por hemorragia varicial activa. La mayoría presentaba hipertensión portal de causa cirrótica y un mayor porcentaje se encontraba en el estadio Child A. Las características de las varices fueron variables, pero el mayor porcentaje, según la clasificación de Sarin, fueron las GOV tipo 2. Se emplearon agujas de esclerosis de 21 gauge, endoscopios Olympus y se realizaron procedimientos bajo neuroleptoanalgesia superficial. Utilizando la técnica convencional, alcanzaron la hemostasia primaria en el 88.6% de los 94 pacientes que se presentaron con hemorragia digestiva. El resto requirieron una o más sesiones, incluido una terapia combinada con coils y shunts quirúrgico tras la falla de 4 sesiones.
las tasas de resangrado fue del 11.3% y las tasas de complicaciones fueron de solo el 1%. A continuación describiremos la terapéutica vascular guiada por ecoendoscopía. En primera instancia desarrollaremos el procedimiento de inyección de N2-butilcianocrilato guiado por ecoendoscopía y luego nos abocaremos a la colocación de dispositivos endovasculares guiado por ecoendoscopía. Con el desarrollo de la técnica de la ecoendoscopía lineal, diferentes grupos han presentado como una alternativa a la técnica convencional. Dentro de las ventajas es importante subrayar que permite observar el sitio de inyección durante el procedimiento, realizar una confirmación de la obliteración del vaso aferente por medio de técnica Doppler y en caso de sangrados activos permite identificar la estructura vascular aferente y eferente facilitando el abordaje dirigido. La técnica de inyección de N2-butilcianocrilato guiada por ecoendoscopía requiere la preparación del paciente con sedación e intubación orotraqueal y profilaxis antibiótica en los casos recomendados. Para lograr utilizar el equipo se debe replesionar el estómago para tener una correcta ventana acústica. Esto puede realizarse con la instilación de solución fisiológica. Una vez obtenida la ventana acústica, se realizará la valoración de las estructuras vasculares de manera prógrada, la cual nos permite utilizar el efecto Doppler posicionándose de manera perpendicular sobre la estructura a evaluar y observando el flujo vascular. Se deberán tener las mismas precauciones en cuanto al cuidado del equipo y a la profilaxis de las complicaciones que en la técnica convencional. El endoscopio deberá mantenerse limpio y lubricado. Deberían cambiarse de agujas en cada inyección tomando las precauciones ya descritas. Se utilizan agujas de 19 a 22 gauge. Se inyecta solución de N2-butilcianocrilato y lipiodol permaneciendo al menos 20 segundos en el sitio de inyección. Se retira la aguja y posteriormente el asistente instila a través de la misma agua destilada para poder eliminar los restos de la solución y se corrobora la obliteración vascular a través del efecto Doppler negativo en el sitio de inyección. Se recomienda no exceder el límite de 1 mililitro de inyección por alícuota y un máximo de 4 por sesión. En cuanto al control evolutivo del paciente luego del procedimiento, se recomienda una internación de 24 horas y el seguimiento a largo plazo puede realizarse mediante un control ecoendoscópico 1 a 3 meses posteriores. En la búsqueda bibliográfica no hay trabajos comparativos entre la técnica convencional y la guiada por ecoendoscopía. Este trabajo, realizado por Romero Castro, reportó una serie de 5 casos. La inyección de cianocrilato guiado por ecoendoscopía de las venas perforantes fue exitosa, erradicando las varices gástricas en un 100% de los pacientes tratados, en 2 pacientes luego de una sesión y en 3 pacientes luego de 2 sesiones. La media de mezcla utilizada fue de 1.6 mililitros de cianocrilato y lipiodol. No hubo episodios de resangrado ni complicaciones mayores en el seguimiento a 10 meses. Un paciente Child-Pugh-C murió por falla hepática 4 meses luego del procedimiento, sin resangrado. La mortalidad fue del 20% y la mortalidad por resangrado fue del 0%. Si bien se describe como una variable con buenos resultados, aún se requieren trabajos que indiquen a este procedimiento como la primera opción terapéutica. La colocación de coils combinado a la inyección de N2-butilcianocrilato es una aplicación innovadora de la ecoendoscopía intervencionista.
Dentro de sus potenciales ventajas existe la reducción del riesgo de embolismo relacionado a el uso de menor volumen de N2-butilcianocrilato y, debido a la composición de los coils, que son fibras sintéticas, facilita la retención del N2-butilcianocrilato dentro de la varis. Y también, al igual que en el otro procedimiento, se puede realizar un control de la obliteración en tiempo real. Existen distintos tipos de dispositivos endovasculares cuyas características se resumen en el siguiente cuadro. En nuestra experiencia, los más utilizados son aquellos que presentan un diámetro final de 0.35 pulgadas, un largo de extensión del émbolo de 8 centímetros y un número aproximado de vueltas de 3.2, o en el caso del diámetro de 10 milímetros es de 2.5 vueltas. Los catéteres recomendados son de entre 19 y 21 gauge. La colocación de coils combinado a la inyección de N2-butilcianocrilato debe realizarse mediante la preparación del paciente, como todo procedimiento endoscópico, con sedación, intubación orotraqueal y profilaxis antibiótica en los casos requeridos. La evaluación con el ecoendoscopio lineal se realizará mediante la represión del estómago con solución fisiológica para lograr una correcta ventana ecográfica, posicionando el ecoendoscopio para la punción de la varis desde esófago distal o cardias. La selección de la aguja dependerá de la medida del coil que se utilizará, entre 19 o 21 gauge. La confirmación de la posición intravascular de la aguja se puede realizar mediante la técnica Doppler o por medio de la aspiración y o instilación de solución fisiológica que se visualiza en el ecoendoscopio, en la imagen ecoendoscópica, a través de burbujas intravasculares. Una vez posicionado de manera correcta dentro de la varis, se dispondrá a la liberación del coil dentro de la varis utilizando el estilete de la aguja como empujador. Se confirma la liberación intravaricial por control endosonográfico. Inmediatamente después de la liberación del coil, se reevalúa la posición de la aguja intravaricial por el método de aspiración o instilación de solución fisiológica, para luego inyectar la solución de N2-butilcianocrilato y lipiodol. Durante 30 segundos se realiza la inyección y luego se instila agua destilada para eliminar los residuos de lipiodol en el espacio muerto de la aguja. Si bien el control se realiza con ecodoppler, algunos autores insisten que la semiología endoscópica de palpación del molde con un catéter o una pinza cerrada es de gran utilidad. A nivel del ecodoppler, lo que vamos a observar es una ausencia de flujo. Se deben tener las mismas precauciones para que se contamine el ecoendoscopio con la solución de lipiodol y se interna el paciente para control evolutivo durante 24 horas y se podrá realizar un control ecoendoscópico de erradicación de 1 a 3 meses posteriores. Se realiza semiología endoscópica de manera retrógrada, observando el cordón varicoso hacia curvatura mayor sin comunicación con el esófago. Se evalúa con el sistema de econdoscopía lineal el flujo vascular y luego se procede a la punción con aguja de 19 gauge. Se evidencia en la pantalla como una imagen hiperecogénica que protruye hacia las estructuras vasculares que se ven hipoecoicas. Se evalúa con efecto Doppler que se encuentre dentro del vaso y luego se procede a la liberación del coil. El sistema introductor del dispositivo endovascular se adosa al extremo distal de la aguja y utilizando el estilete de la aguja como empujador se produce la correcta liberación del mismo. Por último, se inyecta la solución de N2-butilcianocrilato y lipiodol, teniendo en cuenta las mismas precauciones ya descritas.
Por último, se confirma la formación del molde por ecoendoscopía con ausencia vascular en el efecto Doppler. En el siguiente cuadro se resume la evolución de la ecoendoscopía desde el 2006 hasta el 2016, con estudios randomizados y serie de casos que van desde 50 hasta el estudio retrospectivo realizado por Ben Müller en el 2016 con 152 pacientes tratados con colocación de coil y cianocrilato, de los cuales 100 pacientes en seguimiento, el 93% se obliteró de manera completa y solo ocurrió un 3% de resangrado. A continuación desarrollaremos este trabajo. El trabajo de Ben Müller del 2016 reporta la experiencia de 6 años con 152 pacientes con varices gástricas tratadas con coil y colocación de cianocrilato. 151 pacientes presentaron éxito técnico, de los cuales 100 pacientes lograron seguirse con ecoendoscopía. Un 93% se obliteró de manera total y un 7% requirió nuevos colocación de 4 coils y 1 presentó una embolización esplénica y 2 esplenectomías. En cuanto a la tasa de resangrado fue del 20% y solo el 3% se asoció al procedimiento. Las tasas de complicaciones fueron del 7% y un solo paciente presentó un embolismo pulmonar. La tasa de mortalidad fue del 11% y no se relacionó al procedimiento. Para culminar, podemos decir que según las guías de Baveno, la inyección con N2-butilcianocrilato es el tratamiento de elección para el sangrado activo y o estigmas de reciente sangrado de varices gástricas. La técnica convencional ha demostrado ser efectiva en relación a las tasas de hemostasia y resangrado, siendo variable la tasa de complicaciones, en especial en relación al embolismo pulmonar. La colocación de coils combinada con N2-butilcianocrilato es una técnica emergente, segura y efectiva, que podría reducir el riesgo de embolismo sistémico, aunque en la actualidad carece de estudios prospectivos randomizados para indicarse en primera línea de tratamiento.